Continuamos viendo el libro de Esther. Estamos allí en el capítulo 6. Vamos a ver hoy, una vez más, vamos a comenzar a ver el capítulo 6, mejor dicho. Y algo queda. A ver, ahí me alcanzan el grabador. Gracias. Algo queda de unas pequeñas cosas para considerar ahí en el capítulo 5. Pero recordemos el versículo principal, tenemos este libro, se encuentra en el capítulo 10, versículo 3, vamos a leerlo, dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Entonces consideremos siempre, cada vez que vamos a las Escrituras, en el Antiguo Testamento, estamos mirando así el carácter de Cristo, su obra, como todas aquellas cosas que vemos en las Escrituras allí atrás nos mostraban o apuntaban a Cristo, apuntaban a revelar, a ir mostrando de a poco su gloria, ¿sí? Su favor, su poder, su obra, todo lo que Él iba a hacer, lo que iba a lograr, lo que iba a concretar, ¿no? Entonces, consideremos siempre eso. Por eso es que el Señor dice que la Escritura tiene cumplimiento en Él, porque todo apuntaba a Él, todo habla de Él, todo lleva a considerar a Cristo, su gloria, la gloria de Dios en Él. Y Dios ha resplandecido en nuestros corazones para mirar eso. Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Si así fue y si así es en su vida, gloria a Dios, porque nos ha permitido ver el Cordero que quita el pecado del mundo. Nos ha permitido ver aquel que es la propiciación de todos nuestros pecados. Y no solo ver, sino también creer en Él. Creer cada día de nuestra vida, descansar en Él. Y Él es el que procuró el bienestar de su pueblo, pensando en nosotros mismos también. En toda la iglesia, en todo el pueblo de Cristo, en todo el pueblo de Dios, a lo largo de todos los tiempos, el Señor en su misericordia es el que procuró el bienestar de usted. ¿Sí? Él es el que procuró el bien mayor para usted. El hecho de disfrutar la compañía con Él. El hecho de estar eternamente a su lado. El hecho de poder nosotros estar disfrutando de su cuidado, de su compañía, de su comunión. Y de dejar esa vieja manera de vivir en la cual estábamos nosotros, en esa vana manera de vivir, y allí nos rescató Cristo para ser ahora un pueblo propio, dice él, dice Tito, celoso de buenas obras. Entonces, consideremos eso, lo que estamos mirando acá. Hoy vamos a empezar a ver un poco acerca del cuidado de Dios. Eso es lo que quería considerar y estemos mirando. Quizás no sea la primera vez que vamos a ver acerca de ello, lo que vamos a ver en el capítulo 6. Y incluso no voy a leer 3 versículos de este capítulo, pero ni siquiera no vamos a ver completo ni siquiera el primer versículo, ¿sí? Así que consideremos al Señor en todo. Vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 6, dice así: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Oremos al Señor y continuemos con la enseñanza. Amado Padre, Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu inmenso amor, por tu cuidado, tu compasión, el trato que ha recibido tu pueblo de tu parte. Cuando éramos enemigos, Señor, tú nos recibes en gracia, en misericordia, por medio de tu Hijo. Nos has puesto en Él antes de la fundación del mundo. Y al debido tiempo, Señor, cuando te agradó a ti, nos has revelado al Hijo, nos has revelado a Cristo, para que corramos a Él, para que nos aferremos a su justicia, para que descansemos, Señor, bajo la sombra de sus alas. Gracias, oh Padre, por todo. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por perdonar tantos pecados en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque Cristo es el que pagó toda esa deuda impagable por nosotros. Gracias porque Él se entregó voluntariamente y con gozo para hacer esa satisfacción de tu justicia. Gracias, Señor,
por Jesucristo nuestro Redentor. Ayúdanos cada día que transcurre, cada día que en tu misericordia y en tu soberana gracia nos das, a poder aferrarnos de tu palabra, de Cristo, de tus promesas eternas, de tus bondades, Señor, de toda tu persona, de no tener en poco, Señor, tu palabra misma. Ayúdanos a gozar y disfrutar de ti, despojándonos, Señor, de todo peso y de pecados. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, para parecernos cada vez más a tu Hijo. Gracias por todo. Guárdanos en este tiempo, en esta mañana, en este momento. Guarda a cada uno de los que están presentes y guarda a aquellos que nos escuchan por diferentes medios. Te ruego, Señor, que obres en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, hemos estado viendo en el capítulo 5 un carácter completamente contrario al de Cristo, ¿sí? Si pensáramos en el capítulo 5 y a partir desde el momento cuando, ya de hecho cuando el mismo Amán, capítulos atrás, empieza a develar a mostrar lo que hay en su corazón y el aborrecimiento y el odio y el rencor, el hecho de no soportar que Mardoqueo no cumpliera con el edicto del rey, de que no se doblara ante él, ya empieza a verse todo el comportamiento, pero cada vez que, como vimos anteriormente, ¿no? Cada vez que nos acercamos más o van pasando los versículos, vemos que aflora aún más característica de este varón. Se puede ver otras cosas que estaban por ahora ocultas. Y ahora empieza a florecer más ese carácter de este hombre que es completamente opuesto, ajeno a lo que nosotros encontramos en nuestro Salvador, en Jesucristo. Y todo lo que encontramos en Amán, todo lo que hemos hallado en él, todas esas características que vimos en él, a partir de este momento que él sale del banquete y se cruza a Mardoqueo en la puerta del rey, que no se doblega, ni siquiera hace una reverencia ante él, hemos llegado a coincidir de que muchas de esas características que encontramos en Amán son muy parecidas a aquella vieja manera de vivir que teníamos nosotros. ¿Sí? De allí nos rescató Cristo. Y también hemos llegado a pensar que aún hoy en día, estando en Cristo Jesús, encontramos residuos de ese carácter de Amán en nosotros mismos. Y no que Amán nos haya contaminado a nosotros, sino que ese pecado mora en nosotros. Esas actitudes a veces comparten tiempo con nosotros. El rencor, la ira, el enojo, la maledicencia, la envidia, el hecho de descansar en todo lo que yo poseo, en todo lo que tengo, jactarme, buscar gloria para mí mismo, son cosas con las cuales usted de repente se encuentra caminando y ve que eso está en su corazón. Y como dijimos, no es que el sacrificio de Cristo haya sido ineficaz sobre nosotros, pero en este caminar, habitando aún todavía en este cuerpo de barro, nos encontramos con esas cosas que el Señor nos manda a hacer morir. A llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. A no proveer para los deseos de la carne. Nos encontramos con eso. Y a veces no oímos esos mandamientos del Señor cuando nos dicen, no provean para los deseos de la carne. Y sin embargo nos encontramos muchas veces desobedeciendo eso. Actuando como Amán mismo. La verdad, mis hermanos, que de hecho la Escritura lo hace así, y hoy a la mañana en la cena hablábamos de esto, ¿no? Cómo la Escritura misma desnuda el corazón, ¿no? Y eso también nos está compartiendo nuestro hermano Leonardo desde Juan. Pero queda en evidencia lo que hay en nosotros cuando caminamos de esa manera y estamos buscando lo nuestro propio y no la gloria de Dios. Y la palabra, que es viva y eficaz, hace esa obra dejando al descubierto nuestro corazón, lo desnuda, saca luz, aflora todo lo malo que hay en nosotros. Con el fin de que nos arrepintamos de eso, confesemos ese pecado, corramos a Cristo y podamos, como dice Juan, purificarnos como aquel que es puro, teniendo en vista esa promesa de que un día le vamos a ver cara a cara. ¿Sí? Eso es lo que causa el hecho de poder, de atesorar esa promesa, esa esperanza de verle un día a nuestro Señor. Prepararnos para ese encuentro. Prepararnos para ir a su encuentro, a aquel lugar donde mora la justicia, donde no va a entrar el mentiroso, el ladrón, el cobarde. Y gracias a Dios que si eso puede verse en nosotros, si eso nos muestra, si se hace evidente estas maldades en nosotros,
aún hoy siendo de Cristo, gracias a Dios que lo puede ver, pero ¿con qué fin? ¿Para que lo dejemos ahí, lo tengamos, lo mantengamos cada día, lo acariciemos? No. Sino con el fin de que podamos desechar de nosotros todo eso, despojarnos de todas esas cosas. No tiene otro sentido, no es para que usted se esté rompiendo la cabeza de que ese pecado no se puede vencer, de que eso está ahí y que cuán malo soy. No, porque si no, viene a ser mayor que el sacrificio de nuestro Señor. Encontramos mucho parecido de Amán en nosotros. Aún con los mismos amigos, su misma esposa, que le aconsejan, recuerden la conversación que tienen en el último versículo de allí del capítulo 5, esa actitud de fácilmente, bueno, mira, no importa, unas palabras frías. Eso te hizo Mardoqueo, no, mira, no hay problema. Vas y le pedís al rey que hagan una horca y pedís que lo ahorquen, o sea, que cuelguen a Mardoqueo. Así con esa conducta, con esas palabras tan livianas, de la misma manera también nosotros nos podemos conducir, o nos hemos conducido. Y de allí también el Señor nos rescató y nos perdonó. De allí también tuvo mucha misericordia con nosotros. Todo fue cargado en nuestro Señor Jesucristo. Pero no deja de, cuando leemos palabras como esta, no deja de causar asombro de la maldad que hay en el hombre. Pedir al rey que lo cuelguen, así fácilmente, ¿no? Livianamente. Pedirle que lo cuelguen, no hay ningún problema. Mis hermanos, no permitamos que el engaño del pecado nos endurezca a tal punto que hablemos de una forma tan liviana con el pecado, o que nos conduzcamos de esa manera. A tal punto que ni siquiera tengamos un poquito de dolor por ofender al Señor y aún por hacer daño al prójimo mismo. Entonces consideremos eso. Si bien Amán vemos que fue un hombre que el rey lo honró, lo puso en ese lugar con autoridad, todos tenían que doblegarse ante él, le dicen esta idea a los amigos y su esposa que cuelguen a él, y esto agrada a sus ojos. Y fíjense en que él muy adelantado ya va y manda hacer la horca. Esa misma noche Amán manda hacer la horca para colgar a Mardoqueo. Ya es como que él está dando por sentado de que esto va a ser así. Voy a colgar a Mardoqueo, voy a pedir al rey que cuelgue a Mardoqueo. Y mandó a hacer la horca, total, ya voy, después hablo con el rey que lo cuelgue y se va a hacer. De allí nos rescató Cristo, por la gracia de Dios. Allí nos rescató el Señor. Él es el que se dio por multitud de pecadores. Él es el que se dio por mucho pueblo. Nosotros no fuimos castigados, mis hermanos, teniendo toda esta maldad en nosotros. Pero Cristo sí cargó nuestras iniquidades en Él. Sí, Cristo cargó, sobre Él fue toda la ira de Dios sobre Él. Entonces sí, ¿qué debe ser el hombre para creer en Cristo? Para que Dios lo perdone. Arrepentirse y creer. Y nada más. No cuesta nada. Costó la sangre de su Hijo. Costó la sangre de Cristo. El Hijo, el deleite del Padre. Aquel que no conoció pecado. Aquel que no conoció pecado. Aquel que no se encontró nada de engaño en sus labios. Ni un poco de maldad. Nada fue castigado por nosotros. Por eso es que mirábamos también en el capítulo 5 al final esas dos partes de el justo por los injustos. Vemos que con todo eso el Señor entregó a su Hijo para nosotros llevarnos hacia Él. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por la propiciación de nuestros pecados. Antes de meternos en el capítulo 6, algo más para considerar allí, son esas palabras que encontramos en aquellos allegados a Amán al aconsejarle que hagan la horca, que es para ver también el cuidado de Dios en medio de todo esto.
Porque lo vamos a encontrar en otra parte en las Escrituras. ¿A qué me refiero? Fíjense que ellos le dicen, bueno, hacé la horca y decile al rey que ahorquen a Mardoqueo. Perdón, estoy con cruzados los nombres, ¿no? Pero presten atención en eso. O sea, recuerden lo que les decía recién, Amán tenía autoridad para ejercerla sobre todo el pueblo. Tenía autoridad, era un hombre con autoridad. Pero aún así, debía consultar al rey o decirle al rey para que puedan colgar a Mardoqueo. ¿Y eso qué nos hace pensar? ¿Eso qué nos lleva a considerar? El cuidado de Dios sobre sus santos, sobre los suyos. ¿Por qué digo esto? Esto nos tiene que llevar a recordar lo que cuando estábamos en el tiempo de la lectura de Job, cuando el mismo Satanás se presentó delante de Dios para incitarlo, para pedirle por la vida de Job, para pedirle para dañar a Job mismo. Sí, las palabras del Señor dice, todo lo que tiene está en tu mano, le dice el Señor a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. En el próximo encuentro que tienen, que viene Satanás delante de Dios mismo, le dice lo mismo, mirá, le vuelve a incitar Satanás y Dios le dice, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. O sea, no lo toques su vida. Y eso es lo que quería mencionar en esto. Ellos le dicen, o sea, Amán no se iba a mandar así nomás porque sí para ahorcar a Mardoqueo. Y eso es una muestra de lo que encontramos en las Escrituras. Que nada acontece a los santos de Dios sin que el Señor lo permita. Nada sucede. Nada no sucede. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 4, dice, mas os digo, amigos míos, versículo 4 dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor cuida de los suyos hasta el más mínimo detalle. Aún, y esto nos tiene que hacer pensar en el comportamiento. Por ejemplo, cuando los demonios le preguntaron al Señor, ¿podemos ir a los hatos de los cerdos que están allí? Esa autoridad, que no va a suceder algo que Él no lo permita. Y si así lo permite y tenemos que padecer aún esa situación, debemos glorificar a Dios en aquel entonces, si así el Señor lo quiere, si así el Señor permite. Pero ahora, en este caso, sabiendo, algo que tenemos que tener en cuenta también es que, ¿qué es lo que estamos mirando acá en el libro de Esther, aparte de que el carácter de Cristo? Bueno, que el Señor está guardando a su pueblo y que lo va a preservar allí donde están en el exilio, para que por medio de ese linaje venga el Salvador, venga el Cristo. Por lo tanto, si el Señor había determinado guardar a su pueblo, a este grupo que está en este lugar, es evidente que iba a preservar la vida de Mardoqueo y de Esther. Nosotros lo vemos hoy desde acá. Nosotros estamos acá con las Escrituras. Pero el poder de Dios es así. Él había determinado que su hijo iba a venir de su linaje, de ese linaje, y lo va a preservar y lo va a llevar a cabo. Mardoqueo no murió por el consejo de estas personas. El Señor lo preservó, pero cuando veíamos la otra vez que cuando el consejo de los ancianos era matar a Cristo, fue llevado a cabo porque esto era conforme al consejo determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cristo sí padeció. Nuestro Señor sí murió. Nuestro Señor sí fue clavado en una cruz, fue colgado de un madero. Maldición por cada uno de nosotros, hecho maldición por nosotros. El cuadro de hoy en el capítulo 6 nos habla más acerca de ese cuidado de Dios para con nosotros
sin dejar de ver, mis hermanos, lo que estamos hablando. Dios está guardando a su pueblo para que Cristo venga. Dios los está preservando en ese lugar para que nuestro Señor venga. ¿Sí? El cuadro de hoy nos sigue hablando de este cuidado. Estas personas por ahora están ignorando o ignoran quién está sobre todas las cosas. Sí, vas y lo colgás, o le pedís al rey que lo cuelguen, o haces esto, o haces aquello, sin ningún problema, con toda frialdad, de una manera impune, mientras está haciendo la horca aquella misma noche, empiezan a suceder cosas en ese entonces, en ese lugar. En el palacio del rey, donde está en la cámara del rey, donde está durmiendo, están sucediendo varios acontecimientos. No lo mencionan acá, pero vamos a leer los versículos. Voy a leer hasta el versículo 3. Voy a hablar un poquito de eso y después vamos a ver a qué apunto con esto. Mientras está haciendo la horca para dar el toque final a Mardoqueo por parte de Amán, dice el versículo 1 del capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Era algo natural llevar un registro en estos imperios, en estos reinos, tener personas que estén abocadas solamente a eso. Era natural, era algo común que ellos pudieran tener anotados todos los registros de los acontecimientos que sucedían. De hecho, nosotros también en las Escrituras tenemos el registro de los reyes de Israel y de Jerusalén. En un principio, cuando el reino estaba unido en Israel solo, tenemos los hechos de Saúl, los hechos de David, los hechos de Salomón. Ya después de Roboam se divide el reino y tenemos dos relatos, los reyes de Israel y los reyes de Judá. Entonces, era normal que existiera este tipo de libros, ¿sí? De personas dedicadas exclusivamente para esto. Y era normal también que el rey cada tanto pudiera pedir que se le leyeran estas crónicas. Era algo, no era nada raro. O sea, él escuchaba, algunos dicen que dedicaban 1 hora a escuchar todo esto. No lo sé si es así, pero dedicaban su tiempo para escuchar, considerar todo lo que hicieron, lo que había pasado, qué manera podían cambiar algunas cosas si era algo así en su manera de hacer las cosas, llevar adelante el reino. Pero lo anormal sería en todo esto es que fuera en un momento en el que se está dando todo esto. Hacer la horca, se le va el sueño al rey y en ese momento el rey pide que se le lean las crónicas de su reino, de su imperio. Eso sí que es anormal para nosotros, o pensando humanamente hablando. Eso sí que es raro. Eso sí que escapa de nuestro entendimiento de que sea así de esa manera. Muchos van a decir, no, coincidencia, no, para nada. Para nada. Para nosotros esto nos sorprende, mis hermanos, pero para el Señor esto es algo, permítame decirlo así, sencillo. Lo digo entre comillas, sencillo, porque Él tiene el poder para hacer todo esto. El versículo 2 dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Si los cálculos no fallan, aproximadamente fueron 5 años que pasaron de que este acontecimiento, como habíamos visto ya, cuando Mardoqueo escucha lo que estaban haciendo, lo que estaban tramando, o de alguna manera se llega a enterar, se da cuenta de todo esto que está pasando, y queda al descubierto, hay un revuelo, me imagino, en el reino, y se manda la investigación a ver qué es lo que pasó, y se ve que es real, y los eunucos terminan siendo ajusticiados, terminan siendo colgados, pero creo que ni siquiera el mismo Mardoqueo ya se acordaba de todo esto. 5 años habían pasado. 5 años habían pasado y no se había hecho ni una mención de que Mardoqueo, o no se había hecho ni una distinción o ni una honra hacia Mardoqueo por lo que aconteció. ¿Sí? De hecho, cuando veíamos al principio, al inicio del capítulo
4, cuando empieza a buscar al señor Mardoqueo, y empieza esa conversación de idas y venidas entre el eunuco de Esther y Mardoqueo, ¿no? Para que puedan, le vas a decir qué es lo que tiene que hacer, que vaya a interceder delante del rey. Fíjense que tampoco hace uso de esto Mardoqueo. Vas y le decís al rey que se acuerde que un día yo le salvé la vida. No encontramos eso, no hace uso de estas cosas, no está aprovechando. Ni siquiera, por eso le digo que ni siquiera Mardoqueo estaba pensando en esto. Ya hasta incluso ni el rey se había acordado, pero imagínense, Mardoqueo tampoco. O sea, no es que está buscando un punto de atención o no buscó un punto de favor del rey, al contrario, lo hemos visto como ese varón descansando, depositando su confianza en el Señor, pero esto, vuelvo a repetir lo mismo, no estaba en la mente de Mardoqueo, ni siquiera sabía que se le estaba haciendo una horca para él en este mismo instante. No sabía él esto. Y eso un poco ya hemos mencionado también, de cuántas cosas el Señor nos ha librado a cada uno de nosotros, sin saber de cuántas cosas estaban tramando o estaban sucediendo en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y el Señor nos libró de muchos males. ¿Se acuerdan? Habíamos visto el ejemplo de ese cuadro de Balaam maldiciendo al pueblo de diferentes posiciones por Balac, hijo de Zippor, y el pueblo estaba en el medio, allí a lo lejos, y era visto de diferentes partes, y ni siquiera sabía que estaban siendo maldecidos hasta que después Moisés daba a entender. Y así el Señor nos ha guardado a cada uno de nosotros. Versículo 3 dice, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Sí? La falta de honra, por lo visto, también quedó registrada en este libro de las memorias y en las crónicas. Y por eso, la realidad es que no lo sé, pero pienso, en medio de tanto alboroto, en medio de tanto revuelo que causó esto, la conmoción que habrá causado que dos personas hayan conspirado contra la corona. Me imagino el rey mandó investigar, mandó todo su ejército, todos sus soldados, sacó todo lo que tenía para que se investigue y se averigüe si esto era así. Y me imagino que tan grande habrá sido la conmoción que ni siquiera hubo tiempo de pensar en Mardoqueo, por alguna razón no se hizo mención de él, tampoco se lo consideró para agradecerle. Algo pasó, esto es pura imaginación mía, hermano, no es que digo que esto haya sido así de esta forma, pero algo pasó para que haya pasado desapercibido. Pero a los ojos del Señor, esto no se escapa. A los ojos del Señor, esto no pasa desapercibido. Al contrario, si esto fue guardado así, reservado así, él sabía los propósitos que tenía y lo iba a hacer evidente cuando fuera necesario para su propósito. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que el Señor, mis hermanos, providencialmente trae a luz justo en este momento, en pleno desvelo del rey. En pleno desvelo del rey. Ya cuando la horca estaba preparada, ya cuando Amán fue a supervisar la horca, y unos versículos más adelante de este capítulo 6 vamos a encontrar que el mismo Amán se va a dirigir al rey para pedir que ahorquen a Mardoqueo, y el rey pregunta, ¿quién está en el patio? ¿Está Mardoqueo? Y bueno, que venga. Justo en ese mismo entonces están sucediendo todas estas cosas. Justo en ese mismo entonces. Ahora, humanamente hablando, podríamos pensar que le quedan pocas horas a Mardoqueo por lo que está sucediendo. A nuestro personaje principal, podríamos decir así. Una vez más, parece que la suerte se está dando a favor del mal, pero gracias a Dios por su amor y su bondad, que Él llega siempre a tiempo. Él sabe cómo hacer todas las cosas. Él ha ordenado todas las cosas así. Y el enemigo cree que está dando pasos adelantados. El enemigo cree que ya está ahí haciendo todo lo que, el mayor daño posible con el fin de poder hacer daño a la obra de Dios. Sin embargo, el Señor va más allá de nosotros, va más allá de todo lo que está, trasciende todo nuestro Señor en su sabiduría. El enemigo piensa que lleva ventaja, de hecho, aunque a veces cometen sus males,
todo lo que han planificado. Ahora estamos en esta historia, se da de esta manera, sabemos que Mardoqueo no es colgado, pero muchas veces la historia termina con otros resultados. Pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de ser Dios. No quiere decir que el hecho de que si Mardoqueo hubiese sido colgado, el Señor no hubiese dejado de ser Dios. Pero vemos que por más que parecen vivir impunes, como si nada pasara, Dios lleva el registro de todas estas cosas y a partir, o ya empezó a inclinarse la victoria a favor de su pueblo. Hablando de este momento, en este punto, o en la situación que estamos viviendo. El Señor es especialista en enloquecer el consejo de los hombres. Él es especialista y va a comenzar ahora con el rey de esta manera, trastornando sus sueños. Y va a hacerlo también luego, por último, con quien corresponde, con Mardoqueo, con Amán mismo. Va a terminar trastornando todos sus pensamientos, todo lo que él tenía tramado, todo lo que pensaba, todo aquello que venía diciendo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sí va a pasar así, va a ser así, lo voy a colgar, voy a pedirle al rey que lo cuelgue mañana mismo, después me voy a gozar del banquete con la reina. Todo eso el Señor lo va a desbaratar. Todo eso el Señor lo va a deshacer. No es la primera vez que el Señor haga uso o interfiera de esta forma entre nosotros, o venga al rescate de los hombres, de sus santos, de esta manera. No es la primera vez que Él intervenga en una situación así. No es raro para nosotros porque encontramos su testimonio en las Escrituras, que en otras oportunidades Él también obró a favor de los pueblos, de su pueblo. A veces en situaciones que son de sobremaneramente asombrosas, inmensas, como por ejemplo algo que siempre decimos, ¿cómo puede ser que el pueblo haya pasado un mar en seco y que tenga paredes de mar a un lado y paredes de mar al otro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que una columna de fuego los guiaba de noche y una columna de nubes los guiaba de día por el desierto? ¿Cómo es esto? Cosas asombrosas que el Señor hace. Pero aún también, esto, mis hermanos, no tiene que ser menor porque va a trastornar el sueño de un hombre para salvar a su pueblo. Para salvar a su pueblo. Si recordamos un poquito, para salvar a su pueblo, y otra cosa más, y que permanezca su consejo, siempre. De hecho, si nos trasladamos al principio, allá por Génesis, recuerdo cuando estábamos estudiando esas clases allí en Génesis, van a recordar cómo Abraham había acordado con Sara el hecho de que en cada lugar a donde vayan iba a decir, vos tenés que decir que sos mi hermana. Y uno de esos casos fue cuando se presentó delante de Abimelec, y Abimelec toma a Sara, y en sueños le dice el Señor, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Fue aterrador eso para Abimelec porque inmediatamente devolvió a Sara a su marido, no la tocó, preservó, y fíjense, algo que veíamos en ese entonces es que el Señor preservó ese linaje para que de allí viniera el Cristo. No manchando ese matrimonio, no manchando ese linaje de la cual iba a venir de Sara, porque iba a venir la promesa que es en Isaac. Y el Señor la preservó y se presentó de esta manera. Después, si pensamos un poco más adelante en Jacob mismo, cuando sale de su suegro llevando a sus hijas, y una de sus hijas había llevado sus ídolos escondidos, y Labán ya había salido todo en ira para ir al encuentro de Jacob, y el Señor le habló en sueños y le dice, cuídate. Dice, aquella misma noche le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y eso es lo que le dice después Labán. Yo tengo poder en mi mano para hacerte mal, pero esta noche me habló Dios para que no te tocara, para que no hablara de mala manera con vos. Entonces, situaciones como esa no debemos verla de una mala manera, sino que vemos el poder de Dios para llevar adelante su propósito, para guardar a sus santos, para guardar a los suyos. Gracias a Dios por eso. Podríamos pensar en José y Faraón al momento de los sueños de las vacas flacas y las vacas gordas, como también fue guardado, preservado para guardar a mucho pueblo. Podríamos pensar en Daniel con Nabucodonosor, y así en varias situaciones.
Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, no lo voy a mencionar, ese relato, pero sí dice que después de ese sueño que no pudo dormir más, no pudo conciliar su sueño. Y empezó a llamar a todo su entorno, ¿no? A los hechiceros, a los adivinos, a los magos. Pero todo eso, mis hermanos, lo hace el Señor para llevar a cabo su propósito y mantener ese linaje de que venga nuestro Señor. El cuidado de Dios por su pueblo le pertenece a Él y efectivamente le corresponde a Él. Él es su dueño, Él es el que lo compró y nadie como el Señor para preservar a sus santos. Nadie como Él. Nadie para Él para guardar a los suyos. Pero si la idea que nosotros tenemos es de que Dios todo lo hace, tiene como único fin de cuidarnos para preservarnos la vida en este mundo y que nada nos suceda y que las cosas nos salgan solamente o siempre bien y que no llevemos ni siquiera un rasguño a la tumba, entonces erramos, como dice el Señor, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si nosotros vemos como el cuidado de Dios que solamente es para que nos vaya bien en esta vida y nada nos acontezca, entonces estamos mal, estamos mirando de una forma equívoca al Señor. Tenemos un concepto erróneo de su persona. Estamos desfigurando lo que Él es, sus propósitos. Porque cualquiera podría, y de hecho muchos movimientos hacen pasajes como esto, y no, fíjense en cómo guardó a Mardoqueo, porque Mardoqueo era el héroe del capítulo, y Esther también, y que tiene todas sus... ¿cómo les puedo decir? Tiene su propósito y todo lo que tiene que hacer, y sin ellos no hubiesen sido nada. No. Es Dios el que está guardando a su pueblo. Es Dios el que está cuidando. Es Dios el que está guardando a cada uno de ellos. Es sorprendente ver al Señor en las Escrituras desbaratando, aplastando ejércitos sin la ayuda de ninguna de las armas de su ejército, de su pueblo. Y Él puede salvar con mucho o con poco. Y aún no hace falta que ninguno de nosotros levantemos las manos para que salvara. Y relatos como esos hay por doquier en las Escrituras. O cosas como esta, como la que encontramos acá. Que un rey no pueda conciliar el sueño, que un rey no pueda dormir, y en esta oportunidad Él lo ha determinado de esta manera. La idea de que circula a veces en nuestro corazón, de que somos intocables en este mundo por ser hijos de Dios, eso es contrario al Evangelio. Eso es contrario al Evangelio. No tiene nada que ver con Él. Dios está obrando para preservar, una vez más voy a repetir lo mismo, el linaje de Cristo en este libro y en los que encontramos en el Antiguo Testamento, para guardar a mucho pueblo por medio de su Hijo. Pero aún así, si padeciéramos cada uno de nosotros por causa de Cristo en este mundo, no debemos asustarnos, no debemos sorprendernos. De hecho, el apóstol Pedro escribe a los hermanos y les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sí? Eso lo dice en 1 de Pedro capítulo 4, el apóstol Pedro. No se sorprendan. De hecho, ya vine hablando con ellos desde el capítulo 1 y cómo era su conducta ante estas diferentes situaciones que le tocaba vivir a la iglesia, padecimientos por causa de Cristo. Y él les vuelve a decir: hermanos, no se sorprendan si estas cosas les acontecen, si padecer por causa de Cristo, esto no los avergüence. Por lo tanto, el Señor siempre cuida de su pueblo, de una forma u de otra. Aun cuando nosotros, y esto ya lo hemos hablado, si el Señor quisiera quitarnos de este mundo, aún así es preservado el justo en medio de todo esto. Aún así somos preservados. Y eso lo dice Isaías capítulo 57, versículo 1. En medio de la maldad, en medio de la aflicción es quitado el justo. Y no entienden, no ven que aún así es preservado sus santos en este momento.
Por lo tanto, que el Señor nos ayude para mantener una mirada sabia, sana, equilibrada del cuidado del Señor. Por eso no somos intocables, como les decía recién, pero sí vivimos cada día descansando en que el Señor tiene cuidado de nosotros, en todo tiempo. Cuando las cosas están muy agitadas y cuando las cosas están muy calmas. En todo tiempo Él está cuidando de nosotros. Él vela por su pueblo. Vela al Señor así, considerar su cuidado, su providencia debe llevarnos, o sea, le estoy hablando de este pasaje, ver al Señor actuando así de esta forma, a pesar de que no se lo mencionan, pero sabemos que Dios está obrando. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey, no pudo dormir. Este proceder, esta forma de obrar de Dios, como lo encontramos en todas las Escrituras, debe llevarnos a considerar su cuidado, su soberanía, su providencia, debe llevarnos a descansar en Él. Debe llevarnos a poner nuestra confianza en Él en todo tiempo, en todo momento. Dice el proverbio, huye el impío sin haber quien lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y quizás suene a modo de broma lo que vaya a decir, ¿no? Pero pensemos en esto, no lo dice la Escritura. Acaban de aconsejar a Amán para que hiciera la horca, ¿sí? El rey se le va el sueño y le están leyendo las crónicas. Y les están diciendo todo lo que no se hizo con Mardoqueo. Amán fue a supervisar la horca. Se van a dirigir hacia el rey para verlo. El rey está sin dormir y le están leyendo todo esto. Y el rey empieza a decir, ¿qué se hizo con Mardoqueo? Nada. Bueno, vengan, vamos a ver qué hacemos. Y mientras todo esto sucede, Mardoqueo está durmiendo como un campeón. Pensémoslo de esa forma. Por eso le dije que va a sonar gracioso. Mardoqueo está durmiendo, está descansando en su Señor. Porque ya dejó tiempo atrás las vestimentas del ayuno, como también lo dejó Esther. Y eso lo vimos. De hecho, cuando en el capítulo 5, ya al final, cuando encontramos a Mardoqueo en la puerta del rey, él está restablecido en su tarea, en sus labores. Él está haciendo su trabajo. O sea, como vimos por parte de Ana, derramó su alma delante del Señor y ahora está descansando. Echó su ansiedad delante del Señor y ahora está descansando. Está conciliado en su sueño. Está durmiendo, podríamos decir. Y estoy hablando de algo que no lo dice el versículo. No lo menciona acá todo esto. Pero mientras que el rey no puede dormir, Mardoqueo está descansando. Y el que no duerme nunca es el Señor. Y lo está cuidando, los está guardando. Él lo está guardando, siempre. Más allá de que ahora está así, Mardoqueo descansando o confiando en el Señor, esa actitud no es solamente de ahora. Recuerden, no lo dice esto el versículo. Pero no podemos negar que tiempo atrás, desde que venimos mirando el comportamiento de Mardoqueo en las Escrituras, no encontramos un varón que está titubeando, dudando, acelerado, enloquecido, desconfiando del Señor. Por lo tanto, en momentos de, como decía recién, de agitación, Mardoqueo estuvo confiando en el Señor y echó su carga sobre el Señor. Y en el momento de tranquilidad, a la hora de dormir, el hombre dormía. Había que descansar y descansaba. Entonces, vemos a este varón que siempre ha confiado en el Señor, ha descansado en Él porque conoce a su Salvador, conoce a su Señor, a su ayudador, y este mismo Mardoqueo es conocido por el Señor. El Señor lo conoce y lo sostiene. Y vuelvo a lo mismo, quitémonos la idea de todo tipo de poder o algo que pueda tener Mardoqueo, ¿no? O no quiero centrarme en la vida de él, pero hablo de la confianza, de lo que Dios hace en el hombre, lo que Dios, cómo obra en el corazón para despojarse de todo tipo de miedos y desvelos y de ansiedades, de desconfianza, de incredulidad, para descansar en el Señor. Hizo lo que tenía que hacer, echó su ansiedad sobre Dios y el Señor está actuando conforme a su voluntad. El Señor está haciendo eso. Por eso les decía recién que esto debería llevarnos a descansar en el Señor siempre. Pero lamentablemente, o tristemente, en muchas oportunidades, los que no podemos conciliar el sueño somos nosotros.
Lo que no podemos dormirnos, muchas oportunidades, somos nosotros por diferentes situaciones que vienen a nuestro corazón, o están en nuestro corazón, o están en nuestra mente. Afanes, temores, dudas, miedos, incertidumbres, incredulidad, falta de fe, desconfianza en el Señor. Por eso les decía hace rato, cuando veía las características de Amán, su comportamiento, veía muchas ofensas de mi parte hacia el Señor, porque es algo con lo cual luchamos cada día. Y pensando ahora, invirtiendo la situación, ¿cuántas veces cada uno de nosotros no hemos podido pegar los ojos cargados de afanes delante del Señor? Cargados de miedos y de temores. A veces hay situaciones que uno piensa, se duele, está triste por la condición del otro, por cómo está aquella persona que no conoce al Señor, que a veces suele pasar todo eso, y es un momento en el cual uno en las noches procura buscar al Señor, va a su palabra, encuentra consuelo y sigue su curso, o se duerme o sigue su día. Pero cuando no pasa eso, cuando el afán gana terreno, cuando el afán, la ansiedad, la angustia, la aflicción, la incredulidad es mayor que Dios, ya hay un problema, y eso se vuelve una cadena todas las noches o todos los días para nosotros. Entonces ya no se transforma en una noche, ya no se transforma, ya son 2, ya son 3, o son más tiempo en el cual andamos cargados, afligidos, turbados, porque hay una desconsideración al Señor y a su palabra. Hay incredulidad en nuestro corazón. El pecado hizo una vez más de las suyas, engañando y endureciendo nuestro corazón. Para no creerle al Señor, para no mirarle, para no aferrarnos a sus promesas. De hecho, la Escritura dice, Eclesiastés dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Muchas veces nosotros no somos ricos, pero aún con todas las cosas que pasan, no podemos dormir porque estamos pensando en todas las cosas que nos faltan. Nos pasa eso. Y no descansamos en el Señor. Renegamos de lo que nos pasa. Vivimos angustiados, nerviosos, cansados, agobiados. Todo el tiempo delante del Señor. Y no solamente no podemos pegar los ojos. Pasan muchas cosas por nuestro corazón. Pasajes como este parecen invertirse a nuestras vidas, temores, afanes. Y esto sale a luz, y esto saca a luz nuestra incredulidad y desconfianza para con el Señor. Todas estas cosas, todas estas situaciones que acontecen o que vienen, sacan a luz nuestras debilidades. Sacan a luz lo que somos, o sacan a luz lo que hay en mi corazón. Me muestra mi incredulidad, no creer a la palabra del Señor, no creer que Él está en control de todas las cosas. Sí, lo digo de labios, o lo decimos de labios, porque todos lo dicen, porque todos me están escuchando, porque quiero mantener un comportamiento o quiero mantener mi manera, que nada malo se diga de mí, porque tengo que aparentar estar bien con Dios. Entonces, no, Dios es soberano, Dios cuida de mí, Dios tiene el control, Dios guarda mi familia, Dios guarda o es mi proveedor, Dios es el que guarda mi casa, es el que provee lo que necesito. Pero es como dice el Señor, es un pueblo que solamente tiene estas palabras en sus labios, pero su corazón no le cree, o su corazón está alejado. Porque la realidad es que quizás lo que aflora es que descansamos en nuestro cuidado, o sea, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo brindarme, en lo que yo puedo dar, en nuestras fuerzas. O sea, yo sé cómo son las cosas, ¿sí? Yo sé cómo debo conducirme, yo sé cómo tengo que hacer, yo sé cómo tengo que moverme, yo ya conozco este lugar, yo sé cómo tengo que proveer para mi casa. Son cosas que, a ver, no estoy diciendo que uno no tiene que salir a buscar la provisión para el hogar, o no estoy diciendo que uno no tiene que tener cuidado y ser precavido, no. Pero cuando a eso lo supera y empieza a gobernar el miedo, los temores, la duda, la incredulidad, todas esas cosas, ya no hay, ya escapa de mí
Y dejé por completo de lado al Señor. Ya soy gobernado por todas esas cosas. Entonces empezamos, ¿no? ¿Quién mejor que yo para cuidar a mis hijos? ¿Quién mejor que yo para cuidar a mi esposo o a mi esposa? Y es cierto, no discuto, cada padre conoce las necesidades de sus hijos, o cada esposo, cada esposa conoce lo que necesita cada uno de los suyos. Pero cuando se empiezan a ir las cosas de nuestras manos, cuando el Señor empieza a zarandearnos y a mostrarnos que somos débiles y frágiles y no podemos tener el control de todas las cosas, se desbarata todo lo que somos. Y queda luz que somos débiles y frágiles, necesitados de Dios. Necesitados de Cristo. Y tenemos que ir pronto a reconocer, Señor, perdóname porque esto es una locura proceder de esta forma. Te desconsideré, no te tuve en cuenta, no pensé en vos, no pensé en tu palabra, no consideré, quizás estuve diciendo todo esto como un loro todo el tiempo, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, y solamente fueron palabras y palabras, y no es real en mi vida. Y todo este tiempo vengo sin dormir, me tiene preocupado, afligido, cansado, agobiado, y no estoy descansando en vos. Esto lo que termina sacando a luz es el orgullo, la incredulidad, el miedo, el afán. Entonces pasajes como Salmo 3, cuando dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, o Salmo 4, cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, suenan extraños a nosotros, son ajenos a nosotros estando en esa condición o caminando de esa forma, en incredulidad, en miedo, en temores, siendo gobernados por eso. Leemos esos pasajes y decimos, sí, Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y sí, voy a dormir y me va a guardar y tantas cosas que podemos decir, pero es liviano, se vuelve superficial a nosotros. Y por dentro del corazón tenemos una guerra que ni siquiera les contamos, no contamos a nadie. Suena extraño a nosotros ese pasaje o esos pasajes, a pesar de que decimos, es cierto, a pesar de que decimos amén, así sea, por nuestra incredulidad, por poner la mira en las cosas terrenales, en las cosas de abajo, endurecidos por el engaño del pecado. Dejamos de lado por completo la palabra del Señor, que es medicina en nuestros huesos. Miren, Proverbios capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Sacamos los ojos de las Escrituras, sacamos los ojos de la promesa de Dios, sacamos los ojos de Cristo. Suficiente para empezar a hundirnos en nuestro miedo, en nuestro orgullo. Suficiente para conducirnos de una forma incrédula. Sin embargo, mis hermanos, el Señor en su palabra, voy a leer unos versículos acá, dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, con el afán, ¿no? El afán empieza a cobrar gobierno, nosotros empieza a dirigirnos. Entonces empezamos a hacer todo tipo de cosas. ¿Sí? Nos dejamos de lado la palabra del Señor, dejamos de lado la comunión con el Señor, dejamos de lado la comunión con los santos y empieza a gobernar, a dirigir el miedo, el afán, la ansiedad y ya empezamos a esforzarnos el doble de lo que correspondería para cada día. Entonces ya
No, hoy, bueno, ahora no me alcanza solamente con un trabajo, tengo que tener 3 trabajos, tengo que tener 2, o tengo que, bueno, si me queda un hueco el domingo, me voy a meter el domingo también un trabajo. ¿Sí? Entonces dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque la realidad es que comer con gozo en ese tiempo, en un momento así, un corazón así, no hay nada de gozo. Es angustiante, es aflicción para el alma. Pues que a su amado dará Dios el sueño, dice el Salmo. Salmo 127 es este. A su amado dará Dios el sueño. Esto tiene que llevarnos una vez más. Estas cosas que están sucediendo tienen que llevarnos a considerar el cuidado del Señor. Y a no tomar nosotros las cosas en nuestras manos de forma apresurada y ligera, desconsiderando su palabra, y vivir así de esa forma turbados, cargados, afanados, guardando nuestra vida con miedos, porque el Señor es el que guarda a su pueblo. De hecho, el Salmo dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Fíjense, a su amado da el sueño, pero el Señor está velando en todo tiempo sobre su pueblo. En todo tiempo, en todo momento. Tenemos personas que están, el mismo rey incluso había firmado sin problemas el edicto de matar a todo el pueblo judío sin saber que eran ellos. Y el mismo Amán había tramado todo esto, está haciendo la horca y el Señor no descansa. El Señor está velando por sus propósitos y por su pueblo. Va a llevar a cabo. No se dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y vuelvo a lo mismo, esto no es como un amuleto para colgarlo en la puerta para evitar males. ¿Sí? De hecho, esto se toma mucho así, de esta forma, y dice, bueno, yo soy intocable, soy inmutable, soy inmune a todo tipo de mal. Y sin embargo sabemos que si el Señor lo permite y quiere, cuando Él dice, hasta acá llegó mi vida, acá se terminó, y tengo que ir a su presencia, así ha de ser. Y espero que el Señor guarde nuestros pensamientos para que podamos ver esto con claridad y podamos cada día despojarnos de esos pensamientos terrenales que amparan nuestro corazón. Porque el pueblo de Dios vive confiado al amparo de su Señor, al cuidado de su Señor. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Él es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y estas cosas suenan lindas, suenan bonitas y son verdades, pero que verdades que lamentablemente después parecen hacerse aguas entre nosotros o en nuestro corazón, parecen borrarse, parecen huir de nosotros. Las similitudes, hermanos, que vemos, que encontramos, o las sombras, podríamos decir, que encontramos entre Mardoqueo y nuestro Señor Jesucristo, son muchas. Son muchas. Y de eso es lo que hablamos al principio desde el capítulo 10, el versículo 3, ¿no? Cómo vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, cómo vemos acá en este libro a nuestro Señor como ese intercesor, como ese aquel que buscó el bien. Y encontramos más. Cada vez que vemos a Mardoqueo, vemos la conducta de Cristo en su vida. Vemos que si Él se conduce de esta manera, es porque está mirando a Cristo. De hecho, todos los santos lo hicieron así. Moisés caminó de esta forma, se sostuvo como mirando al invisible, se sostuvo mirando a Cristo.
Cada uno de los profetas caminaban, los santos miraban con los ojos puestos en Cristo, en aquel que habría de venir y las glorias que vendrían tras ellos. Tras ello, perdón. Las similitudes que encontramos son muchas. La conducta de él habla de que se parece a la de Cristo. Ahora, pensemos en una situación así, en el tiempo en el que nuestro Señor está. Vemos a Cristo caminando de una forma tan perfecta, con un andar inamovible en sus convicciones, en su manera de mirar al Padre, la confianza que tenía en Dios. Es sorprendente, asombra, escapa a nosotros. Si ustedes recuerdan, sus discípulos caminaron con ellos tiempo antes del relato que voy a mencionar. Y de hecho voy a ir yendo hasta allá. Pero cuando él empezó a llamar a sus discípulos, ellos empezaron a ver los milagros que él empezó a hacer. Todas las cosas que él hizo, todo lo que... A ver, si no mal recuerdo, había sanado a la suegra de Pedro, al hijo del centurión, y alguien más había hecho un milagro entre medio de ellos. Y después de eso, tanto Mateo, Lucas y Marcos relatan ese pasaje cuando el Señor va en la barca, ¿sí? Y él está completamente dormido y dice que las aguas tapaban el barco o tapaban la barca. Los discípulos estaban completamente asustados. Señor, sálvanos que perecemos. Ya el agua nos está tapando, nos vamos a hundir. Y el Señor estaba dormido, confiando, descansando, sin temores a perecer. Dice, y entrando él en la barca, esto es Mateo capítulo 8, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A nosotros a veces nos llega el agua a los tobillos y estamos enloquecidos, desesperados, y de nosotros huyó la confianza. Se fueron todas las promesas del Señor de nuestra cabeza, se fueron y no las encontramos. Eso es lo que decía un poco las similitudes. Y cómo el Señor interfiere en Mardoqueo para salvarlo, para preservar su vida, para que en ese momento se evitara lo que iba a pasar, que ahorcaran a Mardoqueo. Y si ustedes recuerdan, previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, momentos antes, también nuestro Señor, también Dios el Padre, hizo lo mismo con la mujer de Pilato. ¿Recuerdan? Dice Mateo 27, 19, dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. La diferencia es que, sin embargo, a nuestro Señor Jesucristo en su humillación no se le hizo justicia. Vemos que Mardoqueo fue guardado, el plan fue desbaratado, pero en nuestro Señor Jesucristo, con todo y eso, de la manera que se habló y se le dijo a Pilato, mira, no tengas nada que ver con este hombre, soltalo. Sin embargo, él lo que hizo fue lavarse las manos y siguió el curso de lo que tenía que ser. Pero eso vino a ser favorable para nosotros porque también por la muerte de nuestro Señor fue preservado mucho pueblo. También que dé lugar a su sacrificio, a su crucifixión, da lugar a que seamos preservados y guardados por el Señor. No solamente guardados, a ver, si alguien piensa, como le dije en un principio, que somos guardados solamente de esta carne, ya estamos mal. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue para preservar mucho pueblo y toda su alma, todo nuestro ser, para disfrutar de Él, la compañía eternamente y para siempre. A partir de ahora, desde el tiempo que usted creyó, hasta que lo veamos cara a cara y después por la eternidad. Pero aún así, si hoy
por causa de Cristo padecemos, no es algo ajeno ni extraño que el Señor nos haya dicho que iba a acontecer. Por causa de Él. Por causa de Él. Así que el ánimo es a volvernos al Señor, a confesar nuestras ofensas y nuestros pecados, que muchas veces nos hemos conducido de esta forma y que albergamos en nuestro corazón temores, dudas, miedos, incertidumbres, incredulidad. Y a veces andamos tiempo así. Y no disfrutamos de la comunión con el Señor. No disfrutamos de la iglesia. No disfrutamos de la vida cristiana. Porque esas cosas nos gobiernan, dirigen nuestros pasos, en lugar de que Dios sea el que guarda nuestros pasos y los dirige. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Él padeció, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Las palabras que el Señor le dice a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, también son para nosotros. Porque has visto, Tomás, ¿crees? Más bienaventurados son los que creen sin ver, dijo el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Y quizás tengamos que decir las mismas palabras de ese muchacho que el Señor expulsó el demonio y dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Quizás eso es lo que tenga que salir de nuestro corazón ahora o al momento que sea necesario delante del Señor y decir, Señor, mira, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame porque soy débil, frágil. Muchas veces no puedo vivir tranquilo descansando en vos, a pesar de que muestro una cara alegre o una actitud de confianza delante de todos. Escudriñemos la palabra, mis hermanos, y no seamos oidores olvidadizos. Escudriñemos la palabra del Señor, que nos hable cada día, que obre en nuestro corazón, que saque a luz las perversiones, aquello que aún todavía queda, para poder servir al Señor con una limpia conciencia, libres y con gozo. Amén. Les dije que no íbamos a ver todos los versículos, los mencioné para que veamos en qué trasfondo estamos. Así que, si el Señor lo permite, vamos a continuar con esto el día miércoles. Amén. Y el Señor obre en nuestros corazones. Vamos a orar al Señor y continuemos con el tiempo de la reunión. Amado Padre, gracias te damos por tu amor y tu compasión. Gracias, Señor, por todo lo que haces sacar a luz por medio de tu palabra en nuestras vidas. Señor, te ruego que guardes cada pensamiento, cada corazón, cada uno de mis hermanos, que podamos examinar con tu palabra nuestro proceder, las motivaciones, que podamos aferrarnos a Cristo, a su cuidado, descansar en Él, saber que estamos en tus manos, Señor, esculpidos allí, que estamos en las manos del Padre y en las manos del Hijo y de allí nada nos arrebatará. Que tú eres, Señor, como ese muro alrededor nuestro, que tú eres escudo, que tu palabra es escudo para nosotros también, para defendernos de las acechanzas del enemigo. Ayúdanos, Señor. Guíanos para vivir por fe y en fe en Cristo. Guárdanos, Señor. Guárdanos en todo el tiempo que queda para ser parecidos a tu Hijo Jesucristo, para anunciar tus virtudes, para declarar de ti con total libertad, sin ser dirigido y gobernado por ninguna de estas cosas o temores que hemos mencionado. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.